Cordial saludo para todos. Mi nombre es Elkin Guillermo Colmenares Dulcey, docente investigador del programa de diseño gráfico Campus San Gil. El día de hoy vamos a ver la microclase El pictorialismo para el curso de fotografía básica. Con la aparición de la fotografía en 1839 se disparó toda una carrera por la imagen. En esa carrera estudios, retratos y demás fueron los primeros pinos de esta práctica. Entre esas dinámicas surgió un movimiento fotográfico que quiso elevar la fotografía al grado del arte porque en ese instante no se consideraba a la fotografía como arte. En ese marco aparece el pictorialismo. Voy a permitirme hacer la lectura del pictorialismo, el cual dice que fue un movimiento artístico que surgió en Europa, Japón, Estados Unidos a finales de 1880. El nombre deriva del término inglés picture, imagen, cuadro, pintura, fotografía. Los pictorialistas consideraban que la fotografía era el medio y el arte en sí misma. Sus fotografías no eran un medio de la reproducción de la realidad, sino obras de arte. Ellos querían elevar la imagen fotográfica a una obra de arte. En ese sentido, imitando la pintura y la escultura, los pictorialistas realizaban fotografías con un toque artístico. De esta manera elevaron la fotografía al rango del arte. Para lograr este efecto, o para lograr estos fines, utilizaron varios efectos. Entre esos, el efecto flow, que es un efecto que va a incorporar Julia Margaret Cameron, aquí tenemos la imagen aquí al costado izquierdo, con este efecto que consistía en hacer un ligero desenfoque de la imagen y darle una sensación de una atmósfera. Algunos de los temas más importantes del pictorialismo fueron el paisaje. Se buscaba dentro de estos paisajes que dicha atmósfera tuviera neblina, lluvia, reflejos, que fueran imágenes nítidas, pero otra de las cosas que tiene el pictorialismo es que se permitían hacer intervención de las imágenes. Algunos de los exponentes del pictorialismo son Julia Margaret Cameron, Henry Page Robinson, Oscar Gustav Rhinelander. Algunas características del pictorialismo son las siguientes. Primero, la idea es de intervenir la fotografía antes, durante y después de la toma fotográfica. Esto para conseguir que estas tomas exactas, ¿cierto?, se acercaran a un dibujo, a una pintura. Y para ello pues se trabajaban tres pasos fundamentales. Entonces el primero era hacer una escenificación de la situación, siempre haciendo referencia a las historias mitológicas o religiosas, de la literatura incluso. El montaje previo, había un montaje previo pensado, había un distanciamiento de la realidad solo como propuesta de registro, entonces se le daba un carácter de alguna manera atmosférico, ¿sí? Las fotografías se hacían con cámaras imperfectas, con lentes imperfectos, con objetivos que permitieran enfocar y desenfocar la imagen. Se utilizaban largos tiempos de exposición, como los que utilizaba Juliet Margaret Cameron para generar el efecto flow, por ejemplo, o generar la trepidación. Y esos eran algunos de sus primeros elementos. La tercera, el revelado, también tenía otro proceso, el cual se utilizaban procesos como las gomas bricomata, los bromóleos o los carbonos, para conseguir el estigma de la copia única, para que pareciera que fuera solo una imagen. A veces incluso se rayaba la propia imagen generándole líneas y que se viera antigua. Esas son algunas de las características del pictorialismo. Henry Page Robinson puede considerarse como el padre del pictorialismo al escribir el manual Efecto pictorial en fotografía de 1869. Hace una cita que es bastante interesante porque permite entender lo que era un tratado de un pictorialista, el cual dice: cualquier artimaña, truco y conjura de la clase que sea está permitida al fotógrafo para que pertenezca a su arte. Es deber imperativo evitar lo malo, lo pobre y lo feo. El objetivo será elevar su tema, evitar formas extravagantes
corregir lo que no sea pictórico. Este es uno de los ejemplos de esa visión, esa mirada que tenían los pictorialistas sobre su forma de concebir la fotografía. Bueno, a continuación vamos a ver algunos ejemplos fotográficos. Acá tenemos el trabajo de Joan Vilatova. De aquí en adelante podemos entender y pueden ver los rayones de los que hablamos en la fotografía, esos efectos atmosféricos, tanto del fondo, bien previamente predispuestos, el de los efectos propios del revelado, el de manchar con tintas eh, la propia superficie para que se generen efectos, y el recurso de la luz, sobre todo, para generar atmósferas donde priorice un cierto corte fotográfico de tintes barrocos. Mm, Eso se pudo ver en la anterior. Aquí encontramos también lo del revelado que les decía, esa impresión de que fuera pintura, por ejemplo, con de Machi, el trabajo que él tiene aquí, que podemos observar. Este efecto de las rocas, este efecto de esta superficie un poco esquiva para poder definir de qué se trata en el desnudo de la mujer, en donde vemos que parecieran fue incluso pinceladas. Ese es uno de estos efectos que tiene el pictorialismo, estar en ese margen entre fotografía y pintura. Por otro lado, tenemos la de Page Robinson, quien aborda el pictorialismo es desde las narrativas, en este caso desde la literatura, y desde la luz y de la escenificación. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, Caperucita Roja, donde hay todo un juego de luces bien interesantes, también una personificación, una cierta, con un cierto tinte irrisorio desde la composición y desde el uso de los personajes. Mm, También tenemos el trabajo de Rhinelander, quien va a ser tal vez el que mayor nos muestra esa apropiación fotográfica de la pintura, cómo recurre a la pintura para que sea su referente y hacer una propuesta de fotografía. En ese sentido, vemos el doble sentido de la vida, que es la obra que está en la parte superior, con un montaje de más de 30 negativos con clara inspiración en la Escuela de Atenas. La Escuela de Atenas es la imagen que está en la parte inferior, realizada por Rafael Sanzio entre 1510 y 1512. Eh, si vemos, la composición es muy similar en el sentido de la exposición de las personas, en el sentido del punto de fuga, la perspectiva, y él va a ver de esa manera para hacer su propuesta fotográfica. Vamos a ver un ejemplo más. Aquí lo tenemos en versión completa para que observemos el trato, el uso de las luces, de la justaposición entre un montaje y otro. Tenemos otra de Rhinelander, por ejemplo, en donde podemos ver una alusión a la hilandera de Millet. Aquí tenemos otra versión, la versión fotografiada, ¿verdad? O la versión recreada de esta hilandera en términos fotográficos. Entonces él va a ser de los que el que mayor énfasis va a ser a la pintura. Aquí tenemos otro ejemplo, también de Rhinelander, en donde vemos en la imagen izquierda estos niños, y vemos que el origen de los niños viene siendo la Madonna Sixtina de Rafael Sanzio en la parte inferior, que son estos pequeños putti, pequeños querubines que aparecen en el cuadro. Por último, dejo unos links de apoyo de YouTube sobre documentales acerca del pictorialismo. Muchas gracias.